優しい日だまりにチャイムがディレイする En efecto, señores, otra comedia romántica donde la chica tímida e introvertida quiere hacerse amiga de sus compañeros de clase y en el camino se enamora del chico popular de la clase, quien la ayuda a salir de su cascarón para integrarse al grupo. Una trama que ya conocemos, pues se ha visto un poco más seguido en los últimos años. Claro, en este caso, esta bien podría ser considerada como una precursora del género. Kimi ni Todoke, o en su traducción al español, Llegando a ti, es una historia original extraída del manga creado por Karuho Shina en el 2006. La obra tuvo una buena recepción y en el 2008 ganó el premio anual Kodansha Manga Award como mejor manga shoujo. En 2007 se comenzó la publicación de una novela ligera y más adelante, gracias a su popularidad, en 2009 por fin se estrenaría su adaptación al anime. Kuronoma Sawako es una estudiante de preparatoria muy noble que disfruta de ayudar a los demás y relacionarse. Desafortunadamente para ella, siempre ha tenido el rechazo de sus compañeros de clase y del colegio en general, gracias a que tiene un gran parecido con Yamamura Sadako, un personaje de terror salido de la novela Ringu, escrita por Koji Suzuki en 1991, la cual tendría varias adaptaciones cinematográficas, entre ellas la popular adaptación americana de esta historia, que todos conocemos como El Aro. Naturalmente, por su enorme parecido con este personaje, es que los compañeros de clase de Sadako, como finalmente todos la llaman, suelen alejarse de ella, pues piensan que es una chica con poderes paranormales y cosas así. Pero afortunadamente no todos trataban de esa manera a Sawako, y esto lo vemos cuando el grupo tiene que tomar nuevos lugares, y literalmente todos rezan para no estar cerca de Sadako. Cuando ésta saca el número de su asiento, todos comienzan a hablar al respecto de que nadie quiere sentarse cerca de ella. Pero nuestro prota popular no lo iba a permitir, y mientras todos esperaban no estar cerca de ella, Kasehaya Shota va y se sienta directamente a su lado, y literalmente dice: ¿saben qué? Por mí todos pueden botarse a la mierda. Ok, no, pero sí se sienta al lado de Saoko. Ellos se conocieron el primer día de clases cuando Kuronoma le indicó el camino a la escuela. Después de sentarse a su lado, Kasehaya le dice que le alegra estar cerca de ella. Y no solo eso, dos chicas más se sientan junto a ella, Ayane Yano y Chizuru Yoshida, quienes estuvieron con Sawako un día antes sin hacerle el feo y pasando el rato con ella, así haciéndola sentir mejor y regalándonos un momento muy emotivo. Después de esto y mientras Sawako comienza a integrarse al grupo gracias al apoyo de sus amigos, surgen rumores que supuestamente ella misma esparció por la escuela de que sus dos amigas más cercanas habían hecho cosas terribles en sus otras escuelas. Pero aquí comienza a surgir el principal problema de Sawako, pues la falta de relación con los demás hace que le sea difícil expresar sus emociones. Afortunadamente tanto Ayane como Chizu conocen a Sawako y saben que ella no haría algo así. Quien sí haría algo así, ya que, pues bueno, fue la que literalmente lo hizo, fue Ume Kurumisawa, quien desde la secundaria ha estado enamorada de Kasehaya y hace todo lo posible para que ninguna otra chica se le acerque. Kurumi y Sawako se conocen, y después aún de saber que fue ella quien dijo esas cosas de sus amigas, y de lo hostil que era con ella, Sawako siempre la trató bien, ya que esa es su naturaleza, no importa las cosas feas que le digan, o lo que escucha hablar sobre su persona, ella siempre se mantiene optimista y trata de mejorar, para no causarle problemas a los demás. Una personalidad tan sumisa y noble por la que algunos podrían aprovecharse de ella, pero a la vez, la razón por la que sus amigos cercanos la estiman, y es que gracias a la ayuda de Kasehaya y los demás, Kuronoma se comenzó a integrar al grupo y poco a poco comenzó a tener un efecto positivo en sus compañeros. Es decir, ellos seguían con la idea de que relacionarse con Sadako les afectaba, pero ahora para bien, además de que ella siempre ayudaba a todos en lo que podía, y eventualmente comenzaron a ver que es una persona muy linda, que se preocupa por los demás y solo quiere ser amiga de todos. Así, su grupo comenzó a aceptarla y a estimarla.
Después de que había roto esta barrera y por fin era aceptada por los demás, se dio cuenta de que sentía algo por Kasehaya, pero al final no sería capaz de decirle lo que siente si no fuera por Kurumi, ya que esta última, después de lo que hizo, dejó de hacer esta clase de cosas, pues siempre actuaba como alguien más para agradarle a todos, pero sobre todo a Kasehaya. Kurumi se dio cuenta de que él estaba enamorado de Sawako y le dijo lo que sentía aún sabiendo que no era correspondido, y dejó de fingir ser alguien que no es, y a pesar de quedarse sin amigas, ahora sí era ella misma. Al final no se hizo amiga de Sawako, pero sí su rival, y terminó siendo una persona muy íntima con quien compartía un sentimiento hacia una persona. Finalmente, después de tantos malentendidos, es que Sawako y Kasehaya se confiesan su amor y comienzan a salir, terminando así esta historia con una Sawako llena de amigos, en una relación con el chico que le gusta y con un grupo que la quiere y valora. Ahora bien, hablando ya en general de la historia, pues es buena. La clásica historia de amor escolar, con la chica introvertida que le cuesta relacionarse, pero realmente tiene su esencia. No estamos viendo una Komi que no sabe cómo pronunciar una palabra, o una Bochi que le da ansiedad social. Cualquiera de las dos. En este caso, Kuronoma Sawako sabe hablar con los demás. El problema es que es tan rechazada que casi no se relaciona, pero cuando tiene que hablar con muchos nervios y lo que sea, pero hace su mayor esfuerzo por expresarse y tratar de acercarse a los demás. Y es justo esa falta de habilidades comunicativas, ya en su círculo de amigos cercanos, en el que está incluido su interés amoroso, lo que guía la historia y sus principales problemáticas. Ya que siempre, a pesar de que las cosas marchan bien, surge algún malentendido que le hace pasar un mal rato a los personajes. Ya para el final de la historia parece que todo está claro. Sawako tiene amigos y ella y Kasehaya saben prácticamente que se gustan mutuamente, pero esos mismos malentendidos extienden más la trama, que no está mal, pero de alguna forma el problema que enfrentan no se siente que sea tan grande como lo hacen ver. Pero al final todo se resuelve y lo importante es que vemos a la niña del aro aprender a lidiar con sus sentimientos y expresarlos. Algo que podríamos decir que forma parte de lo negativo es el desarrollo de los personajes secundarios, y no precisamente porque sea malo. Incluso hay momentos en los que tienen su propio espacio en la historia, pero es desaprovechado, y los dos casos más importantes, primero la relación entre Chizu y Ryu, que hasta protagonismo se robó en cierta parte de la historia gracias a su química que es tan orgánica y bien desarrollada, pero que al final solamente tiene una mención, un momento como de medio minuto y es todo, cuando bien pudieron darle más seguimiento. Y finalmente Kurumi, que fue la que por más cambios pasó, y haberle dado un poco más de protagonismo hubiera estado bien, pero al final su personaje funciona, pero pudo haber sido más explorado y haber aportado más a la obra. Como mencionamos, la historia no es mala, es buena, pero quizás solo eso, la falta de ritmo tal vez, o de un conflicto que culmine en un clímax más dramático o cautivador, bien podría ser una carencia de este anime, pero si algo tiene es personalidad, y esto gracias a sus personajes que son tan carismáticos, comenzando con nuestra protagonista, que si algo le podemos criticar es que se la pasa llorando todo el tiempo. Se entiende, es comprensible, pues por primera vez se está relacionando y no quiere arruinarlo, y no todo el tiempo es con fines dramáticos, algunos son cómicos, y nos deja claro que es muy emocional, y sí, ciertamente llega a conmover, pero ya para el final, llora tanto en repetidas ocasiones, que por muy conmovedor que sea, pues sí le quita algo de emotividad al momento. Después de todo, ver a un personaje que rara vez lloraría llorando, es lo que genera algo en el espectador, por lo que puede que sea normal ver cómo aquí tiene un efecto contrario, pero sin tomar en cuenta esto, es un buen personaje con el que instantáneamente empatizamos, como suele ser en esta clase de personajes, pues sobre todo si has vivido algo parecido, sabes lo complicado que es, y a pesar de eso, Kuronoma es simplemente un pan de Dios. Kasehaya, más de lo mismo. Es el típico chico popular que es buena persona y lidia también con sus sentimientos. Chizu y Ayane, las mejores amigas de Sawako,
que siempre estuvieron a su lado apoyándola y defendiéndola. También muy buenos personajes que ayudaron al crecimiento social de su mejor amiga. Y de los demás personajes nada que resaltar. Ryu tal vez que, como comentamos, resaltó por momentos, y no solo por su relación con Chizu, sino por su personalidad que contrastaba bien con los demás. Si pudiéramos mencionar alguno malo, tal vez me viene a la mente Kento Miura, que es el rubio este que se aparece en la segunda temporada. Inicialmente parecía que le daría un toque picante a la historia y formaría un triángulo amoroso entre los protagonistas, pero al final nomás llegó a complicar las cosas y sin ningún motivo específico. No sabemos si tenía buenas intenciones o solo quería quedarse con Sawako o quería ayudarlos. En fin, un personaje que no aportó mucho, la verdad. Tanto los temas de apertura como de salida son buenos, adecuados y significativos para la historia. Los cuatro comparten el estilo musical y de animación que representan la suavidad y sutileza de la historia y su personaje principal, además de ser buenos por sí solos. En cuanto a la animación, en general, bien hecha, los momentos cómicos son representados de manera más simple acorde a la situación, y los momentos más emotivos o importantes tienen una calidad más detallada que resalta los sentimientos de los personajes y la belleza de su persona. El soundtrack es aceptable y acorde a las diversas situaciones que se presentan. Los personajes son muy buenos y bien desarrollados. Como comentamos, algunos se robaron protagonismo y hubieran aportado aún más, pero hay otros que pueden restar un poco a la historia y otros que ya al final pueden llegar a ser incluso molestos, como Pin o este güey. La historia es simple pero bien hecha, y lo único que faltó fue un poco más de impacto o conflicto o dramatismo, desarrollo para que se sienta más orgánica, pero al final cumple. Ligado a lo anteriormente comentado, el final es bueno, todo termina bien, pero pudo haber tenido una mayor relevancia o haberles dado un cierre más trabajado a otros personajes. Kimi ni Todoke consta de 2 temporadas que a día de hoy se encuentran en el catálogo de Netflix. En general, es una historia buena con personajes muy coloridos y carismáticos, con una historia de superación, amistad y amor.